Yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Hay una cuestión que me planteáis a menudo por email y es la edad a la hora de crear un negocio. Yo te digo la verdad, no es lo mismo emprender a los 20 que emprender a los 50, pero no porque una edad sea mejor que la otra, sino porque son momentos de vida diferentes. Por lo menos tienden a serlo, a veces no, pero generalmente nuestras prioridades, nuestra forma de vida a los 20 es muy diferente a la que vamos a tener a los 50. A los 20 el foco suele estar más puesto en buscar una forma de ganar dinero y tenemos todo un mundo de posibilidades ante nosotros porque tenemos la sensación de que tenemos toda la vida por delante para equivocarnos y hacerlo mal 1000 veces. A los 50 suele haber ya una trayectoria profesional detrás, suele haber un poco más de rigidez a la hora de optar por determinados modelos de negocio más innovadores, suele haber familia y suele haber también un poco más de presión, más prisa por crear algo que funcione a la primera. Bien, pues te voy a contar cómo veo yo la situación a los 50 y luego tú toma de lo que yo te cuente lo que sea aplicable a tu situación concreta. Estos son mis consejos. 1. Abre tu mente. Probablemente tienes años de experiencia en el mundo laboral y eso es algo bueno, salvo por el hecho de que tu mentalidad va a estar de algún modo contaminada por lo que ya conoces. Ábrete a nuevas posibilidades. Hoy en Internet existen formas de ganar dinero radicalmente distintas a las formas en que tú has ganado dinero hasta ahora. Y ya no te hablo de que te hagas gamer y aspires a ganar dinero jugando a videojuegos. Es posible que eso no encaje con tu momento vital, pero no cierres tu mente a posibilidades nuevas. Necesitarás estar dispuesto a sumergirte en terrenos desconocidos. No prejuzgues esos terrenos porque sí son para ti, aunque ya no tengas 20 años. 2. Pon los pies en la tierra. Tal vez no sea tu caso, pero a veces me encuentro con que algunas personas de en torno a los 50 años llegan eufóricas a la conclusión de que van a emprender y se van a hacer ricas de repente y se van a comprar un Lamborghini, la que hasta ahora no hace mucho era la crisis de los 40, ahora tiende a llegar más bien a los 50 y no pasa nada. Si se trata de eso, aprovéchala para impulsarte porque lo que te va a sobrar es energía y la energía te va a venir maravillosamente. Pero no te vuelvas loco. Piensa que crear un negocio es una aventura que requiere pensar con la cabeza fría y con las prioridades muy claras. No te enfoques demasiado en el resultado, en lo guay que va a ser la vida luego. Crea algo que te haga disfrutar de la vida ahora. Y tómatelo muy en serio. Solo tomándotelo extremadamente en serio vas a tener opciones de que dé resultado. 3. Opta por modelos de negocio de resultado rápido. Si fueses un adolescente, te aconsejaría que empezaras construyendo unas bases sólidas para poco a poco ir creando negocios sobre ellas. Pero tú ya no estás en ese momento porque estás acostumbrado a ganar dinero y no vas a tener paciencia para trabajar cada día en algo que te dará dinero el año que viene y poco a poco. Esa estrategia es maravillosa porque el poco a poco va creciendo y acaba siendo un mundo, pero no es tan probable que a ti te apetezca tomártelo con tanta calma. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal. Aquí te ayudo a construir una vida emocional y económicamente fructífera para ti y para los tuyos. Seguimos. Entonces, toma tus decisiones de forma muy analítica. Invierte tu tiempo en las acciones más productivas y deja en un segundo plano lo accesorio. ¿Quieres vender productos físicos? Haz tu estudio de mercado en una tarde y define tu producto final. Por si lo necesitas, te voy a dejar un enlace a un curso donde te enseño a hacer un estudio de mercado para productos físicos. Es muy completo y a la vez sencillísimo. Luego, haz tu mínimo pedido viable y lánzalo, sin titubeos. Si prefieres productos digitales, crea una campaña de lanzamiento que te permita ir creando el producto sobre la marcha y apuntando directamente a lo que tu audiencia necesita. Puede que no sepas ni por dónde empezar, pero con un mínimo asesoramiento lo haces en un pispás. Por cierto, si tienes pensado unirte a Viaje Emprendedor o si contemplas esa posibilidad, no necesitas matricularte en el curso que te mencionaba sobre estudios de mercado porque en este programa tienes esa formación incluida y muchas otras. No te preocupes por matricularte
especializarte en nada más, está todo cubierto. 4. Aprovecha tu experiencia. Tu gran ventaja sobre un veinteañero es que tú ya has vivido y ya has trabajado y ya conoces cómo piensan las personas a lo largo de diferentes edades. Estás en condiciones de aprovechar todo eso que sabes. Si quieres emprender en el sector en el que has estado trabajando estos años, maravilloso, porque juegas con una ventaja enorme. Pero tal vez te apetece emprender en un sector totalmente alejado del sector en el que tienes experiencia profesional. Esto es muy habitual, sobre todo cuando llevas toda tu vida en un empleo que te aporta un sueldo pero no gratificaciones personales. En ese caso, piensa como consumidor, porque en ese rol también tienes años de experiencia. Identifica necesidades que tú mismo hayas vivido y dales respuesta. Saca partido de lo que has estado aprendiendo durante estos años de vida. Y 5. Empieza ya. No le des demasiadas vueltas. Mantén tu empleo actual si lo tienes y eso te proporciona seguridad, pero empieza ya, hoy, ahora, a crear ese negocio. Dedícale un par de horas cada noche. Dedícale las mañanas de los sábados. Dedícale la hora del almuerzo. Hazlo como mejor encaje en tu rutina, pero hazlo. Márcate el objetivo, comprométete y cúmplelo siempre. Escoge un sector. Concreta tu audiencia y empieza a trabajar en ello. Desde ya. Bien, pásate ahora por la sección de comentarios y cuéntame qué momento vital estás viviendo tú ahora, en estos momentos. ¿Y qué estás pensando hacer? ¿Te pica el gusanillo del emprendimiento? Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Pásate por www.viajeemprendedor.com. Tengo preparado un viaje emocionante para ti, para mí y para otras personas que igual que tú han tomado la decisión de vivir de otra manera.